La época romana fue de las de mayor esplendor que ha conocido la ciudad de Cádiz. Uno de los promotores de la Gades romana, allá por el siglo I a.C., fue el insigne gaditano Lucio Cornelio Balbo, amigo personal del gran Julio César. La historia, el poder político, el cine épico y que por las venas del Chano corre sangre fenicia y romana, han motivado la elección de la película de hoy, que cuenta, además, una de las más grandes historias de amor del mundo mundial. Dominarum et indicis, el chanalisi Cleopatre incipi. ¡Qué peliculón! ¡Qué buenas tardes a todos! Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy está dedicado a una película histórica, nada más y nada menos que Cleopatra. Una superproducción del año 1963 que fue dirigida por tres directores. Tres directores. Se pelearon entre ellos, hubo lío. Joseph Mankiewicz, Rubén Mamoulian y Daryl Zanuck, que esto es más que una película, parece La comparación del Martín, que tiene tres directores, el Catalán Grande, Pepe Caja o Antón Ángel Subiela. Que luego diga la gente que nada más que nos peleamos nosotros en carnaval. Eso. Y luego una superproducción con un reparto maravilloso, con Liz Taylor como la reina egipcia, Richard Burton, el hermano de Grant, ya hemos hablado, Grant Burton, conocido actor porno, como Marco Antonio, y Rex Harrison en el papel de Julio César. La película comienza después de la batalla de Farsalia, en el año 48 a.C., cuando Julio César se erige como único gobernante en Roma al derrotar a Pompeyo, que quería ser emperador, pero le faltaban los votos de Puigdemont, que todavía le quedaban 2000 años para nacer y no pudo. Entonces, después de la derrota, Pompeyo huye a Egipto para que César no se lo cargue. Pero Julio César se va a buscarlo. Tenía cristalito de la barriga, a buscarlo. Entonces Julio César se va a Egipto a buscarlo, disfrazado de director de una empresa que se dedicaba a alicatar pirámides. Director de la empresa. Alisur. Para poner a los rodapiés a las pirámides. Que no le falte. Para que no entre humedad. Para que no entre humedad. Y entonces cuando Julio César llega a Egipto, se encuentra allí que también hay otra pelea. Hay una disputa por el trono entre el faraón Ptolomeo XIII, que se llama así porque estaba malo de la próstata. El pobre. Y se meaba a todas horas, de ahí su nombre Ptolomeo, y su hermana Cleopatra, que quería ser la faraona, porque gobernaban entre los dos, pero cada uno quería ser el dueño absoluto, porque la hermana quería ser la faraona para acceder al oro de Egipto, para jugar al bingo, porque Cleopatra era binguera. Sí, ¿no? De hecho, ganaba muchas veces en el bingo, y en el bingo del Cairo, la suerte que tenía Cleopatra se la conocía como Cleopatra, de la suerte que tenía. Le iba bien. Es imposible que gane todavía. Ahí está Cleopatra. Otra vez. Pero Ptolomeo y Cleopatra están en guerra entre ellos, y en su guerra están destruyendo el trigo, que está destinado a Roma, y a consecuencia de esa falta de trigo en Roma empieza a escasear el pan bimbus. Que era el pan que usaban para los bocadillos de los legionarios y la regaña. Fundamental. Y claro, Julio César tiene que ir a Egipto a poner orden, porque un ejército canino no conquista nada. Funciona. Y entonces Julio César deja, mientras soluciona del pan bimbus, deja gobernando en Roma a Marco Antonio. Ay, qué guapo. Y cuando César llega a Egipto, allí hay entre la hermana y Ptolomeo, hay más pelea que un popurrí de Pimpinela, y todavía que sigue, ¿no? Porque Ptolomeo quiere que César se vuelva a Egipto, dejándolo a él como gobernante único, porque la hermana es vinguera y una ruina para el Alto y Bajo Nilo. Y para complacer a César, Ptolomeo, el faraón que se meaba, le entrega la cabeza de Pompeyo, el que se había escapado. Dice, toma, aquí tiene la cabeza, pero Julio César dice, a mí, ¿para qué me da esto? Entonces me da la cabeza de un besugo, me hubiera hecho un caldo de pescado, la cabeza de Pompeyo, ¿para qué la quiero yo? Y Cleopatra, por su parte, trata de convencer a César de que la deje sola a ella en el trono. Claro. Ella sola, de faraona, porque su hermano dice, mira, César, es que mi hermano Ptolomeo se está meando por todo Egipto y se nos está yendo el presupuesto en construir esquinas para que el hermano mee. Y entonces ella dice, si tú me dejas gobernando a mí, no van a faltar las rebanadas de pan bimbus en Roma. Y además te voy a decir una cosa, Julio dice, Ptolomeo te quiere matar.
Malo entonces ya. Y claro. Entonces Cleopatra trata de trajinarse a César y lo convoca a una recepción a la hora del baño, donde ella se está bañando. Con la como Dios la trajo al mundo y ahí lo que pretendía, tú sabes, ahí lo que pretendía Cleopatra era enseñarle los bajos de la pirámide. ¿Cuenca no? ¿Quería Cuenca? Bueno, aquí todavía Cuenca no se había descubierto, era el imperio Hispania, era Hispania. Cuencus. Entonces Cleopatra llama a César, César está aquí y lo que quiere Cleopatra es enseñarle los bajos de la pirámide, la cámara funeraria para que César nada más que ponga la momia. Pero el plan de Cleopatra se va al garete al conocerse que hay un complot para matar a Julio César. No. Lo querían matar. Es que ahí hay mucho intriga. Claro, pero Julio César, que tenía más peligro que Stevie Wonder de ATS sacando sangre, derrota a los conspiradores. César, ya dueño de aquello, destierra a Ptolomeo al desierto. ¿Qué va tú a por Pues yo voy a ponerme la vacuna de la alergia para Stevie Wonder. A ver, espérate, que pincha. Por eso te digo. Entonces César, ya dueño de aquello, destierra a Ptolomeo al desierto para que quiera matarlo. Dice, mira, lo vamos a mandar al desierto, porque allí por lo menos si se mea hay arena. Se ensucia menos la calle. Tú, hay que el desierto, pues mira tú las veces que quiera que yo lo empapa. Y Cleopatra es coronada reina de Egipto. Pero ya convertida en reina, a Cleopatra se le va la perola y empieza a tener delirio de grandeza. Claro, lógico, claro. Le dice a Julio César, mira Julio, tú estás en Hispania, ¿no? Que es provincia de usted. Dice, sí, pues yo quiero que me traiga una bata de cola. ¿Una bata de cola? Me está diciendo Cleopatra, una bata de cola para grabar un disco de copla. Que a mí se me antoja meter un disco. Y inspirado y dice, pero tú tienes ya tema para grabar Marinero de Lucio, ¿cómo se va a llamar el disco? Y dice, mira, como hay una ciudad que se llama Tebas, se me ha ocurrido una canción que se llama Tebas, me dejas y me abandona, que al fin tenga tu mala persona. Y ella quiere gobernar el mundo con César, quien a la misma vez desea convertirse en rey de Roma. Cleopatra y César se casan. Se llegan a casar. Y ella convence a César para que tengan un hijo junto, porque Julio César no tuvo ningún hijo a pesar de que estuvo casado con 4 mujeres. Uy. La primera que tuvo se llamaba Cosucia, que la dejó porque le apestaba el bajante. De ahí el nombre. Cosucia se llamaba. La humedad. Le apestaba el... Ya está. El bajante. Luego estuvo casado con otra que se llamaba Cornelia, que ya el nombre despertaba recelo. Cornelia, ¿cómo se llama tu mujer? Cornelia, todo el mundo con el cachondeo con César. Luego se casó con una que se llamaba Servilia, que tenía nombre de empresa de cuidado de ancianos por la mañana. Es que yo no puedo ir con mi padre, pues llama Servilia. Tiene nombre de eso, de tanatorio bueno. El duelo recibe y despide en Servilia, en zona franca. Juan no sé qué dirá al respecto. Maravilloso. Y con esta Servilia dicen que César pudo tener a Bruto, el que trabajaba por la mañana afilando cuchillitos, que había que tener cuidado con él. Pero con Cleopatra, César tiene a su hijo Cesarión. Y César regresa a Roma y después de engendrar al niño, ya se va para Roma después de 2 años, pero allí lo tienen calado, porque sabe que César se quiere convertir en dictador, como realmente sucede, y ya con el poder en sus manos se trae a Cleopatra a Roma. Cuando llega y dice, Cleopatra, vente para acá. Y Cleopatra llega a Roma en una cabalgata, que eso lo organiza el alcalde de Cádiz para el primer domingo de carnaval y lo llevan a hombro desde el Fallo hasta el Puente Nuevo. No veas esas carrozas, la charanga. Y sinoso. Chingoso con el pescuezo. Y claro, todo el pueblo de Roma cuando ve esa carroza y ese desfile con más gente que la boda de Lolita, muere con Cleopatra y la reciben a gritos, guapa, Cleopatra tirando papelillo, una cosa maravillosa. Es una de las escenas más impresionantes de la película. Pero en Roma esta actitud de César y Cleopatra no le gusta al Senado. Claro, el Senado era uno que ya venía comido de su casa por la noche. El Senado, le decían el Senado. ¿Tú quieres comer? Yo no, ya he cenado, por eso le decían el Senado. ¿Tú te vas a pillar alguna tapita? No, yo ya he cenado. Ahí viene el Senado. Uy, qué malo ese. Y seguro que no va a acabar nunca. Esto es historia ¿eh? pura, Charo, esto no me estoy inventando yo nada. El Senado. Y Marco Antonio le dice al Senado que Julio César se le ha ido también la perola. Dice, mira, al Senado, dice, Julio César está enchochado con Cleopatra y quiere que Roma se incline ante él como dios y emperador y ante Cleopatra como diosa, reina y tonadillera del arte y bajo Nilo. Y Marco Antonio entonces le dice a César que el Senado está preparado para ofrecerle el título de emperador y Cleopatra le dice que a Julio que acepte dice, tú cógelo que ya irá moviendo. Pero en los idus de marzo del año 44, un grupo de conspiradores, incluyendo a Bruto, supuesto hijo de César, y a Décimo, que era uno que tenía una administración de lotería en los bajos del Coliseo, se llamaba así,
Pero décimo. alguna vez o no, ¿tocaba? Sí, este tenía una administración debajo del décimo, tenía una máximo décimo, que era... Tenía una administración de lotería que daba los números de lotería, los décimos en mármol, pero Julio César le cerró la administración y él le había cogido manía a César. Y entonces cuando César va a una misa, El mármol. A una misa, cuando antes de César va a Cristo. una misa antes de Cristo, Una una misa pagana. Que está pagado todo, ¿no? Bueno, pero las misas podían ser de otras deidades. Por favor, por favor. Claro, por supuesto. Y Ceremonias. entonces cuando César va a esta misa, le pegan 36 estocadas y 2 descabellos. Sin puntilla, cae César. Y entonces los agresores huyen de Roma organizando una rebelión. Y poco después de la misa, después de lo típico Sí, del de la tanatorio, que ceremonia, bueno era, tu familia no te olvida, Cleopatra firmando en mármol la pensión de viudedad. ¿Dónde hay que firmar? Aquí que firmaste. Cleopatra entra en cólera al saber que César ahora ha dejado como heredero a Octavio, Anda, que era el hijo adoptivo de César en vez de a su niño Cesarión. de verdad. Que Cesarión era como el paquirrín de la época, era Cesarión. Mi pequeño del arma, mi pequeño del arma, Pequeño Cesarión. mi pequeño Cesarión, le cantaba a Cleopatra. Pero ahí tiene Cleopatra un cabreo gordo. Pero Marco Antonio se lleva a Cleopatra a la cafetería del tanatorio. Y dice, vente para acá, Cleopatra, vamos a tomar un café. Vamos a tomar un cafelito. Y le dice, mira, Cleopatra, César ha puesto a su hijo Octavio mirando por ti, dice, porque si hubiera puesto como heredero a Cesarión, lo hubieran matado a él y a ti. Entonces él ha intentado protegerte. Pero tras la muerte de Julio César, claro, Roma está en un ambiente más tranquilo que el que está cagando sin pestillo. Y Octavio divide la república en 2 partes y a Marco Antonio le toca una de ellas. Pero como las campañas de Roma eran más largas que una meada del negro del WhatsApp, Marco Antonio se da cuenta de que necesita dinero para mantener esos ejércitos. Porque claro, las legiones llevaban ya 3 meses sin cobrar. Claro. Y ya empiezan a aparecer pintadas en casa de Marco Antonio. Pintada en latín que ponían cabronus. Cabrón. Por ejemplo, si otra ponía Cabronux, otra ponía en letras grandes Marco Antonio tua meretrix mater. Ya sabemos lo que es, ¿no? Marco Antonio tua meretrix mater. La sabemos en latín, lo intuimos. Y ya había otra, incluso ponía Navalia non clauditur, que es astillero no se cierra. Ya los legionarios venían arriba. Los legionarios venían arriba. Ya, no tiene nada que ver, pero sí, para los que hacen las galeras. Navalia non clauditur. Y ante este panorama ya Marco Antonio tiene que buscar dinero donde sea y dice, el único dinero donde yo voy a buscar dinero es Egipto, porque el que Cleopatra juega al bingo y como gana, pues tiene más dinero que el veterinario de siente un dálmata. Y aunque Cleopatra se niega a abandonar Egipto, tras varias llamadas de Marco Antonio, ella cede porque se entera de Marco Antonio y dice, pero Marco Antonio ¿quién es? Pero ya mezclamos la realidad con la ficción y dice, Marco Antonio es Richard Burton, y dice, como sea como el hermano, yo he visto alguna película, a veces se la pega Vargo. Y entonces Cleopatra cita a Marco Antonio en una barca en el Nilo y mientras él se pone en proa, ella se pone en popa. Ella se pone en popa, incluso ya soñando con Obelisco. Tiene esos delirios. Y ahí surge el romance entre los dos. La pone en la popa. Cuando Claro, ella en claro. popa ve el obelisco de Marco Antonio, dice, esto me lo llevo yo a Roma si hace falta. Por favor. Pero él está celoso porque Cleopatra lo ve como un reflejo de Julio César. Vale, ya. pues no era Y entonces igual, cuando vamos. Marco Antonio se engorfa con Cleopatra, se de Roma le dicen que tiene que volver. Y dice Marco Antonio, allí va a volver un romano. Y dice, pero si tú eres romano, dice, es una manera de hablar. Es una manera de hablar. Un romano. Se le fue al hombre, dijo, de la fuerza de la costumbre. Allí va a volver un romano. Dice, pero si tú eres romano, Marco Antonio, ya, pero estoy mejor aquí con Cleopatra. Y entonces, como Marco Antonio no vuelve, Octavio, que era el que se había quedado allí en Roma, comienza a tomar medidas para eliminar sus títulos. Y Cleopatra le dice a Marco Antonio, vete para allá que lo va a perder todo. Entonces Marco Antonio regresa a Roma y se casa con la hermana de Anda. Octavio, Octavia, que tenía nombre de coche de Skoda, y declaran a Egipto como aliado de Roma. Pero claro, cuando Cleopatra se entera, cuando ya Cleopatra le empiezan a picar los cuernos porque Fíjate. Marco Antonio se ha casado, entonces cuando Antonio llega, Cleopatra lo hace arrodillarse frente a ella y le pide, dice, mira, te pido para que Egipto siga siendo aliado 1/3 del Imperio Romano, a cargo del Egipto. Y te voy a pedir más cosas. Ya empieza a venirse arriba Cleopatra. ¿Qué es Marco Antonio? ¿Qué quiere Cleopatra? Dice, apunta ahí, 2 entradas para la final del Falla. Me está pidiendo un traje de piconera. ¿También?
Fíjate Cleopatra pidiéndole a Marco Antonio un traje de piconera para ir a la final. Y se pone, y si yo voy a Setuquería, quiero un piso en Chipiona. Tú querías tú querías. Claro, Marco Antonio entonces da la huerta y dice en latín, yo estoy cogido por los huevos. Los huevos. Por los dos lados, por el otro, y entonces se divorcia de la del Escoda y se casa con Cleopatra. Pero claro, esto provoca que Roma se encabrone con Marco Antonio y Cleopatra y declaran la guerra a Egipto. Pero el ejército de Roma tiene más fuerza que el peo del increíble Hulk y derrotan a los egipcios que como huían de lado, los egipcios huían de lado y se dispersaban ¿Cómo uno para allá y otro para acá, se dispersaban más rápido y entonces evacuaban? y entonces a partir de esta derrota, a partir de esta película ya muere hasta el taquillero. Por Dios. Marco Antonio, un criado de Cleopatra llamado Apolodoro, fíjate el nombre de gallo, está enamorado de ella y cree que Marco Antonio no es digno de Cleopatra, y entonces le dice, Marco Antonio, te tengo que dar una mala noticia. ¿Qué me está contando Apolodoro? Cleopatra ha muerto. ¿Qué me está contando? ¿Qué me está contando? Dice Marco Antonio, mira, pues como ha sido en una guerra. Dice, no, mira, estaba actuando en el Corral de la Pacheca, en el programa de Lauren Postigo, con la bata de cola que le regaló Julio César, y se ha hundido el tablao y ha muerto. Y entonces al escuchar esta tragedia, Marco Antonio se clava a él su propia espada, se mata, no puede soportar el dolor de perder a Cleopatra y se mata. Y entonces cuando se ha matado, cuando ya se ha clavado la espada, Apolodoro, el criado, le dice, mira, le da pena y dice, mira, Marco Antonio, que era mentira. Y dice, yo, puta, me lo está diciendo ahora que me clava la espada. Dice, pero claro, dice, ya esto no tiene solución, ya esto aquí no hay asisa ni acepello ni nada donde yo pueda ir. Nada. Dice, bueno, pero para que no te muera con ese disgusto, te voy a llevar a la tumba donde está Cleopatra, y Antonio muere en los brazos de Cleopatra. Fíjate que más bonito. Entonces llega a Egipto Octavio, y Octavio recibe también la noticia de que Marco Antonio se ha reunido con Chanquete y que Cleopatra está en modo Puigdemont, escondida en una tumba. Y entonces Octavio le dice a Cleopatra, te ofrezco mi palabra de gobernar Egipto, tú como reina, como provincia romana, pero tú me tienes que acompañar a Roma. Y Cleopatra, sabiendo que su hijo Cesarión Paquirrín también está ya pajarito, y en Marco Antonio, que ya tampoco paga los recibos de los casos, dice, sí, pero mi vida ya no tiene sentido. Y cuando Octavio se va, ella le dice a sus criados que le traigan algo para picar, y le traen una víbora. Y entonces sueltan a la víbora, y la víbora muerde a Cleopatra en el pie. Que Cleopatra llevaba 16 años andando descalza y sin lavárselo. Y la víbora le pica en el pie, y tras 3 horas de terrible agonía muere la víbora. Y poco después Cleopatra se mata ella misma comiéndose un yogur de coco caducado. Claro, allí tú pones un yogur de coco en la puerta de una pirámide, y aunque sea del día anterior, eso ha cogido a alguien. No virus, sino alguien. Y con la muerte de Cleopatra, con el yogur de coco caducado, que ya la película acaba, el plano es fantástico, pues se ve Cleopatra muerta con la babilla del yogur de coco por aquí, y el plano tiende Joseph Mankiewicz y sus planos en y coño. ¿Qué coge? La tapa del yogur con la fecha. Consumir preferentemente desde el 32 antes de Cristo. Y ese es el plano final. El plano final. Con la música de Egipto y esa tapa de yogur de coco abierto, con el código de barra escrito por un escriba. En jeroglífico. Pero escucha, ella no se bañaba en leche de burra o de coco. También. Se toma el yogur de coco. El Mercadona subió los precios, digo, ya de fuera, yogur de coco. Y se mató con un yogur de coco. Y lo pegó a la puerta. Y el estertor de la víbora, cuando a esa víbora le pica, a Cleopatra en el pie, y se ve la víbora ahí, después de 16 años sin lavarse, que tenía más pringue que Cleopatra en el pie que el teléfono de un carnicero. ¡Ay, por Dios! Y aquí termina este análisis de Cleopatra, ganadora de 4 Oscars, que espero que os haya gustado esta gran producción del año 62. Lo de astillero me ha encantado esa Navalia pintada. non claudito. Los legionarios poniendo eso, con la cara tapada, tirando piedra por la vía industrial. Ya aprovechamos. De Gades.